cefalea nomular. Y dentro de otros trastornos diversos de cefalea primaria, tenemos cefalea hipnótica y lo que es cefalea persistente diaria. Ya, los dolores de cabeza por tos primaria, estos dolores de cabeza también se denomina dolor de cabeza benigno por tos o dolor de cabeza por maniobra de Valsalva, y esto es muy importante porque se precipita al toser o al esforzarse, pero no se precipita por un ejercicio físico prolongado. Ese requiere de la ausencia de cualquier otro trastorno intracraneal, es de entidad rara, y dentro de los criterios de diagnóstico tenemos que al menos 2 episodios de dolor de cabeza que cumplan criterios BAD, B, que sea provocado por y ocurriendo solo en asociaciones con tos, esfuerzo u otra maniobra de Valsalva, C, que sea de aparición repentina, D, de duración entre 1 segundo, incluso puede llegar a 2 horas, y E, que no se explique mejor con otro diagnóstico. Ya, este dolor puede ocurrir como un dolor de cabeza primario o secundario a procesos graves, por ello es muy importante realizar lo que son estudios por neuroimagen, como resonancia magnética y TC, para poder descartar lesiones estructurales antes de hacer el diagnóstico de dolor de cabeza por tos primario. Entonces se hizo un estudio y el 20% de estos pacientes con dolor de cabeza por tos tenían lesiones estructurales y la mayoría de estas se debían a la malformación de Chiari tipo 1. Entonces, las causas más comunes van a ser malformación de Chiari tipo 1, diversas lesiones de fosa posterior, como pueden ver en la imagen, meningioma, un tumor dermoide o un quiste aracnoideo, también descenso amigdalar adquirido debido a una baja presión intracraneal, también se debe a enfermedades carotidias o vértebras basilares y causas de dolor de cefalea con trueno, incluido el síndrome de vasoconstricción cerebral reversible. Como pueden ver en la imagen, este de aquí es una resonancia magnética en T2 de corte sagital de una mujer de 36 años de edad que acude por dolor de cabeza por tos, en el cual en la imagen A podemos ver que es una imagen preoperatoria y en la imagen B una imagen postoperatoria. En la imagen A podemos observar que hay un descenso amigdalino, el cual va a haber un aplanamiento de lo que es la fosa posterior y va a haber ausencia de lo que es la cisterna magna. En cambio, en el postoperatorio, que es a una paciente que le hicieron el tratamiento de elección, que fue craneotomía descompresiva, podemos observar que ya hay una reconstrucción en la fosa posterior, hay un ascenso de la amígdala y ya hay presencia de lo que es la cisterna magna. Entonces se concluyó que este tratamiento, el dolor de cabeza de esta paciente desapareció después de haber realizado este tratamiento de craneotomía descompresiva. Ya, el cuadro clínico es muy frecuente en pacientes mayores a 40 años, un rango medio de 44 a 81 años, es muy frecuente en mujeres, es de aparición repentina, de distribución bilateral, este dura segundos o puede durar unos pocos minutos, incluso puede llegar a durar 2 horas, y los precipitantes van a ser tos, estornudo, sonarse la nariz, reír, llorar, cantar, levantar objetos, esforzarse a defecar o agacharse. Pero es muy importante tener en cuenta que el ejercicio físico sostenido no es un factor desencadenante de dolor de cabeza por tos y que no está asociado a síntomas como náuseas, vómitos, fotofobia, fonofobia, inyección conjuntival, rinorrea o lagrimea. Ya. Dentro de la fisiopatología de dolor de cabeza por tos secundaria es debido a una impactación temporal de las amígdalas cerebelosas por debajo del agujero occipital, y aquí se demostró que había una diferenciación de presiones, tanto en el ventrículo como en lo que es el espacio subaracnoideo, en el cual a esta diferenciación de presiones se le denominó disociación de la presión craneoespinal, en el cual iba a ser la causa de lo que es la cefalea por tos. Y la causa más común de esto es la malformación de Arnold-Chiari tipo 1, en el cual consiste en un descenso y elongación de las amígdalas cerebelosas por debajo del foramen magno, en el cual en la mayoría de los pacientes está asociado a siringomielia o también puede incluso asociarse a lo que es hidrocefalia. Aquí el diagnóstico se lo hace por resonancia magnética con contraste en fase de cine. También se puede utilizar estudios de flujo de líquido cefalorraquídeo mediante resonancia magnética para detectar problemas de circulación. Y el tratamiento de elección de este paciente va a ser craneotomía descompresiva suboccipital, que suele ampliarse a una laminectomía en C1 y en C2, y básicamente el objetivo de esto es ampliar lo que es el espacio en la fosa posterior.
Como pueden ver aquí en la imagen A, aquí no se muestra lo que es descenso amigdalino, pero en la imagen B ya vemos un descenso amigdalino, y en la imagen C es una resonancia magnética con contraste en el cual vemos dificultad en la circulación del líquido cefalorraquídeo. Ya. La fisiopatología del dolor de cabeza por tos primaria es poco conocida, pero se debe a aumentos de presiones intraabdominales o intratorácicos que a través de lo que es el sistema venoso hacia los senos venosos intracraneales, lo cual esto provoca lo que es una activación de las neuronas nociceptivas intradurales o perivasculares. Pero ¿qué pasa en la vida diaria? Esta tos en la vida diaria es insuficiente para poder activar estas fibras nociceptoras, entonces requiere de otros factores como son disminución del umbral de activación, provocando la despolarización de las fibras nociceptoras. También puede ser debido a una hipersensibilidad de algunos receptores, sensibilidad a la presión, y es esta sensibilidad transitoria de los receptores que es debido, que puede ser debido a una infección oculta o previa. También algunos pacientes que tienen válvulas venosas yugulares internas, incompetentes, ausentes, van a cursar con aumento de la presión venosa central y aumento de la presión intracraneal, lo cual también va a evidenciar el dolor de cabeza. O una hipervolemia en el líquido cefalorraquídeo que también va a cursar con aumento de la presión intracraneal. El tratamiento, estos pacientes responden muy bien a indometacina, a dosis profilácticas de 25 a 150 miligramos al día. También otro fármaco que se mostró útil fue la acetazolamina, y se dice que tanto la indometacina como la acetazolamina disminuyen lo que es la presión intracraneal. Otros fármacos que también son útiles tenemos el topiramato, metilsergida, propanolol, naproxeno, metoclopramida, intravenoso. Y esto es muy importante, y es detener los antihipertensivos inductores de tos, como son los IECAS, enalapril, captopril, también otros fármacos como bloqueadores beta, entre otros. En caso de que haya un tratamiento, el tratamiento farmacológico no esté tolerado bien o no sea muy eficaz, nosotros podemos optar en usar un tratamiento quirúrgico en el cual es la craniotomía suboccipital combinada con una laminectomía de C2 a C3. Ya. El dolor de cabeza por ejercicio primario es también llamado dolor de cabeza por esfuerzo, y esto es precipitado por cualquier forma de ejercicio, en ausencia de cualquier otro trastorno intracraneal para que pueda ser primario, y debemos descartar que tenga una disección arterial, un síndrome de vasoconstricción cerebral reversible o una hemorragia subparanoidea. Es muy frecuente en pacientes jóvenes, de años de 10 a 48 años, es muy frecuente en mujeres. Este tipo de cefalea es menos común que el dolor de cabeza por tos, y es muy común que se vea en pacientes que tienen antecedentes ya sea personales o familiares de migraña. Y puede durar hasta 2 días, como máximo. Dentro de los criterios de diagnóstico tenemos al menos 2 episodios de dolor de cabeza que cumplan criterios B y C. En el B tenemos que puede ser provocada por y que ocurra solo durante o después de un ejercicio físico extenuante. C, que sea de duración de menos de 48 horas, y D, que no se explique mejor con otros diagnósticos. Hay que tomar en cuenta que este dolor de cabeza ocurre durante o después del ejercicio y disminuye cuando la actividad cesa. Por lo general, el dolor típico va a ser un dolor de cabeza pulsátil, bilateral, que comienza dentro de los 30 minutos posterior al inicio del ejercicio. La duración promedia suele ser más corta en adolescentes, y el cuadro clínico es que se describe como un dolor, palpitaciones o latidos, y esta cefalea tiene características de migraña. O sea, el paciente va a cursar con lo que es náuseas, vómitos, fotofobia y fonofobia. Esto es muy frecuente que sea bilateral, pero también puede ser unilateral. Por ello, hay que descartar también causas estructurales y se debe realizar neuroimágenes, entre esas la angioresonancia, que va a ayudar a descartar lo que son anomalías vasculares u otras causas estructurales. Entonces hay que excluir lo que son lesiones intracraneales como hemorragia en centinela, feocromocitoma, síndrome carcinoide, trastornos de la presión intracraneal, trombosis venosa cerebral también. Se dice que hay una cefalea cardíaca que imita mucho a lo que es la cefalea por ejercicio primario. Por eso es muy importante en la historia clínica tomar en cuenta ciertos síntomas que me dirigen a un riesgo cardiovascular en el paciente. Entonces, aparte de la cefalea, hay que ver si tiene síntomas como sudoración o dolor en el pecho, que me indican un factor de riesgo cardiovascular.
Y también hay que ver la edad del paciente, si es un paciente ya mayor a 50 años. Ya. La etiología es por una vasodilatación cerebral. Aquí se va a evidenciar un aumento de la velocidad del flujo sanguíneo. También se puede ver a una incompetencia de la válvula venosa yugular interna, en el cual el mecanismo fisiopatológico que lo explica muy bien es la congestión venosa intracraneal. En cuanto al tratamiento, el tratamiento puede ser profiláctico preventivo. El paciente tiene que tener moderación o abstinencia transitoria al ejercicio. Es muy útil lo que son los medicamentos preventivos antimigrañosos, como los betabloqueantes. Los betabloqueantes se los da a dosis migrañosas, y aquí, en caso de que no mejore o no tolere este fármaco, puede optar por darle indometacina. La indometacina se da en usos diarios y es administrada 30 a 60 minutos antes de lo que es la actividad. Es importante saber que por la mayoría de estos casos se resuelve espontáneamente, y hay que suspender después de 3 a 6 meses el fármaco para ver si hay reaparición de lo que es este dolor de cabeza por ejercicio. Y también se mostró útil para el tratamiento agudo lo que es la ergotamina. Ya, el dolor de cabeza primario asociado a la actividad sexual también se lo denomina cefalea sexual o cefalea sexual vascular benigna o cefalea coital. Este tipo de dolor de cabeza es poco frecuente y se manifiesta por un dolor bilateral sordo que a menudo aumenta con la excitación sexual. Es importante que estos pacientes, saber que se vuelve más intenso en el orgasmo. Tiene que tener ausencia de cualquier otro trastorno intracraneal. Puede ocurrir durante el coito, menstruación u orgasmo. Hay dos tipos, que van a ser dolor de cabeza preorgásmico y dolor de cabeza orgásmico. Estos pacientes a menudo sufren por dolor de cabeza por esfuerzo y rara vez también sufren por dolor de cabeza por tos. Ya, por lo general es bilateral, pero también puede ser unilateral, con predominio occipital, y el dolor es variable, o sea, puede ser de repentino a gradual, la calidad puede ser de presión o latidos, la intensidad máxima puede ser de leve a severa, y la duración puede ser de minutos a horas. Es muy frecuente en lo que son los jóvenes y de edad media, 40 años. Esto además a diferencia de los otros tipos de cefalea, esto es más frecuente en el hombre. El pronóstico es bueno, y dentro del criterio de diagnóstico tenemos que al menos 2 tipos de dolores de cabeza, 2 episodios de dolor de cabeza o cuello que cumplan criterios BAD, B que sea traído por u ocurriendo solo durante la actividad sexual, C, cualquiera o ambos de los siguientes: aumento de la intensidad con aumento de la excitación sexual, intensidad explosiva brusca justo antes o en el orgasmo, D, que sea de duración de 1 minuto o 24 horas con intensidad severa, o que sea hasta 72 horas con intensidad leve, y E, que no se explique mejor con otro diagnóstico. Este tipo de dolor de cabeza es muy importante descartar causas secundarias, y entre eso tenemos la hemorragia subarachnoidea. También disección arterial intracraneal, extracraneal, síndrome de vasoconstricción cerebral reversible y masas intracraneales. Por ello es importante realizar estudios de neuroimágenes como TC, resonancia magnética, angiografía, punción lumbar, que me indican una alta sospecha de sangrado, aun cuando la angioresonancia es normal. Y el manejo es igual al dolor de cabeza por tos, en el cual aquí se va a dar indometacina o se puede dar triptanos 30 minutos antes de la actividad sexual. Pueden ser muy efectivos. Incluso en periodos largos es una buena alternativa dar betabloqueantes. Dentro de la cefalea en trueno es de alta intensidad, es de inicio brusco, súbito, predomina en personas entre 20 a 50 años, predomina en mujeres, en ausencia de lesiones intracraneales, es de aparición repentina, suele ser difuso, y la presentación de este paciente es aislada o puede ser acompañada a síntomas adicionales como son náuseas y vómitos. Este alcanza su intensidad en 1 minuto o incluso puede alcanzar en menos. Se repite en un periodo de 2 semanas o incluso puede repetirse varios años. Este puede ser espontáneo o provocado por ejercicio, bañarse en agua caliente, hiperventilación o relaciones sexuales. Dentro de los criterios de diagnóstico tenemos A, dolor de cabeza intenso, que cumplen criterios B y C, B, que sea de inicio abrupto, alcanzando la intensidad máxima en menos de 1 minuto, C, que sea de duración de 5 minutos, y D, que no se explique mejor por otro diagnóstico.
La fisiopatología del dolor de cabeza primario en trueno no es tan clara, pero se debe a una actividad simpática excesiva, a una respuesta vascular anormal de las catecolaminas o a un reflejo neurogénico simpático central, el cual explica muy bien lo que es el feocromocitoma, que hay aumentos de las catecolaminas y por consecuencia hay aumento de la presión arterial, también como con crisis hipertensivas agudas en pacientes que toman anfetaminas o cocaína o alimentos que contienen tiramina, como es el queso, y usan a la vez lo que son los inhibidores de la monoaminooxidasa. Ya, es muy importante saber que la cefalea en trueno se asocia en la mayoría de veces a causas secundarias. Y entre las causas más secundarias tenemos primero lo que es el síndrome de vasoconstricción cerebral reversible y lo que es la hemorragia subaranoidea. Por eso es importante, antes de dar el diagnóstico de cefalea primaria, descartar estas causas. Dentro del diagnóstico diferencial tenemos trastornos vasculares intracraneales, como trombosis venosa cerebral, feocromocitoma, sinusitis por barotrauma, consumo de drogas simpaticomiméticas, anfetaminas y cocaína. Ya, entonces la causa más frecuente va a ser por síndrome de vasoconstricción reversible, que el cual esto es una afectación que muestra un estrechamiento, una vasoconstricción focal reversible de las arterias cerebrales, con manifestaciones clínicas de dolor de cabeza en trueno, déficit neurológico focales relacionados a lo que son edema cerebral, convulsiones. Como el mismo nombre lo dice, este es reversible, puede tener un límite de tiempo, y va a tener también factores precipitantes, como son embarazo, puerperio, migraña, actividad sexual, entre otros. Incluso puede tener complicaciones neurológicas como convulsiones, infartos isquémicos y hemorragia. Ya, asimismo, como las demás, hay que hacer neuroimágenes, TC, resonancia magnética, pruebas de laboratorio, pruebas toxicológicas, Doppler intracraneal, también angiografía convencional, que aquí se ve mejor lo que es el estrechamiento multifocal y las dilataciones de las arterias intracraneales. También hay que, por ello hay que descartar causas secundarias. No responde bien a analgésicos, por eso se dice que no hay un tratamiento establecido como tal, pero el uso corto de esteroides puede ser muy útil para cubrir lo que es las vasculitis. También la nimodipina durante 2 a 3 meses puede prevenir lo que son los ataques de dolores de cabeza en trueno. Y esto es muy importante y hay que evitar los vasoconstrictores como son triptanos, drogas, cocaína y derivados del cornezuelo de centeno. El dolor de cabeza por estímulo frío es un dolor, también se lo denomina dolor de cabeza por congelación cerebral, es muy común, y esto se desencadena por una exposición de la cabeza desprotegida a un ambiente frío, como cuando uno se sumerge a agua fría o al recibir crioterapia. Además puede desencadenar también por materiales fríos sobre el paladar y faringe posterior, y esto pueden ser sólidos, líquidos o gaseosos, y como al comer helado o al comer hielo picado. También comienza segundos después del estímulo frío, dura menos de 30 segundos hasta 5 minutos, la localización va a ser en las áreas frontales o temporales bilaterales, es más común en personas que sufren de migraña, y los criterios de diagnóstico es que debe tener menos de 2 episodios, al menos 2 episodios de dolor de cabeza provocados por el frío. Y B, que no se explica mejor con otro diagnóstico. Y en cuanto a la fisiopatología, no se comprende completamente, pero se debe por un estímulo frío que actúa como desencadenante, seguido de una vasoconstricción refleja. Entonces va a ser una contracción rápida y una dilatación de los vasos, en el cual va a activar lo que son los nociceptores de la pared del vaso y va a dar lo que es el dolor referido. Y en cuanto al tratamiento, no requiere de un tratamiento específico, solo evitar el desencadenante. El dolor de cabeza por presión externa, es causado por la presión o ya sea tracción sostenida de los tejidos blandos pericraneales. No va a afectar lo que es el cuero cabelludo, entonces quiere decir que estas compresiones van a ser sutiles. Se dice entonces que hay 2 tipos, el dolor de cabeza por compresión externa y lo que es el dolor de cabeza por tracción externa. Siendo el dolor de cabeza por tracción externa que ocurre solo solo ocurre durante la tracción del cuero cabelludo. La duración y el dolor de cabeza varía con la gravedad y la duración de la presión externa, y los desencadenantes van a ser el uso de bandas alrededor de la cabeza, gafas protectoras, como las que usan en la natación,
sombreros ajustados y cascos profesionales. Dentro del cuadro clínico es intensidad moderada, frecuentemente constante, no impulsiva, y el dolor máximo va a ser en el sitio de la tracción. Y se extiende a otras áreas también. Y es muy frecuente en migrañas y en personas que sufren de migraña, y es muy frecuente en mujeres. La fisiopatología se debe a lo que es la compresión de las terminaciones nerviosas o ramas del trigémino y nervio occipital. Y en cuanto al tratamiento, pues es evitar lo que es el desencadenante. Y rara vez se necesita de medicación. Dentro de los criterios de diagnóstico dividen en dos, pero básicamente es lo mismo, lo único que cambia es compresión y tracción externa. Tenemos que al menos 2 episodios de dolor de cabeza que cumplan criterios B a D, B que sea provocado por y que ocurra dentro de 1 hora durante la compresión externa o ya sea durante la tracción externa, sostenida de la frente o del cuero cabelludo. C, dolor máximo en el sitio de la compresión externa o de la tracción externa. D, resolución dentro de 1 hora después de que se alivie la compresión externa o ya sea la tracción externa. Y E, que no se explique mejor con otro diagnóstico. El dolor de cabeza punzante primaria, anteriormente se lo denominaba dolor de picadura de hielo, golpes o sacudidas. En sí son punzadas de dolor transitorias, espontáneas, en ausencia de una enfermedad orgánica estructural o de nervios craneales. Es muy frecuente en las migrañas en un 40% y en cefaleas en racimo en un 30%. Es muy frecuente en mujeres después de la adolescencia, se caracteriza por episodios únicos o breves o repetitivos en cualquier parte de la cabeza. Es decir, que puede moverse de un área a otra, ya sea en el mismo hemicráneo o sea del lado opuesto. Y solo 1/3 de los pacientes tienen una ubicación fija. La duración es menor y esta se diferencia de las demás porque su duración va a ser de 1 a 2 segundos, incluso puede llegar máximo hasta 10 segundos. Y hay que excluir lo que son causas secundarias, pero por lo general es idiopático. Los criterios de diagnóstico, tenemos dolor de cabeza que ocurre espontáneamente como una puñalada única o una serie de puñaladas y cumple criterios B y C. B, que sea cada puñalada dura hasta 1 segundos. C, las puñaladas se repiten con frecuencia irregular de 1 a muchos por día. Y D, que no tienen síntomas autonómicos craneales. Y en cuanto al diagnóstico diferencial, aquí incluyen lo que son trastornos que presentan dolores de cabeza de corta duración, como neuralgia del trigémino, síndrome de cefalea unilateral neuraliforme de duración corta con inyección conjuntival o lagrimeo. El dolor de cabeza punzante primaria es importante hacer lesiones intracraneales, o sea, hacer neuroimágenes para descartar lesiones intracraneales, como son tumores pituitarios, meningioma, herpes zóster, traumatismo ocular o craneal. Este tipo de dolor de cabeza es benigno y generalmente no requiere un tratamiento farmacológico, pero para pacientes que tienen ataques frecuentes, la indometacina es el medicamento de elección. También tenemos otros fármacos útiles como son la melatonina, la gabapentina, el celecoxib, que también han sido útiles en algunos casos. El dolor de cabeza numular es un dolor de cabeza en forma de moneda. Este dolor va a ser característico en un área circunscrita pequeña del cuero cabelludo. Es poco común, es muy frecuente en mujeres de edad media al inicio de los 45 años. El 13% informa haber sufrido un traumatismo craneoencefálico previo. Entonces existe una correlación entre lo que es el sitio del traumatismo y la ubicación del dolor. Es muy frecuente en un 50% en pacientes que sufren de migraña. Y la característica es que van a ser pequeñas áreas de dolor continuo en cualquier área de la cabeza, de intensidad leve a moderada, confinada a una área redonda o elíptica, que no sea más de 2 a 6 centímetros. El dolor es continuo e intermitente, incluso puede ser punzante. El área afectada puede sufrir lo que es disfunción sensorial, es decir, que el paciente va a tener alodinia, parestesia, hiperestesia, y es más predominante en lo que es la región parietal. Hay que tomar en cuenta que característicamente este dolor de cabeza nunca se irradia y no va a estar acompañada de lo que es fotofobia, fonofobia, ni náuseas ni vómitos. Dentro de los criterios de diagnóstico, el dolor de cabeza es continuo, intermitente, que cumplen criterios B.
es decir, que se siente exclusivamente en una área del cuero cabelludo y que tiene las siguientes 4 características, que tiene que ser contorneada agudamente, fija en tamaño y forma, redondo o elíptico, y de diámetro de 1 a 6 centímetros. Y sé que no se explica mejor con otro diagnóstico. El diagnóstico diferencial incluye lo que son dolores de cabeza secundarios a lesiones estructurales, como son lesiones en huesos craneales causados ya sea por un cáncer metastásico, mieloma múltiple, enfermedad de Payet u osteomielitis. El tratamiento responde a lo que es analgésicos y a AINES, pero sin embargo, esta cefalea a menudo se vuelve refractaria a terapias profilácticas y analgésicas. Y en pacientes con un dolor intenso y refractario va muy bien lo que es un tratamiento preventivo, como también tenemos que va a ser útil lo que es la gabapentina, antidepresivos tricíclicos, indometacina, estimulación nerviosa transcutánea y lo que es la toxina botulínica A. El dolor de cabeza hipnótico se desarrolla solo durante el sueño, despertando al paciente a intervalos de tiempo constantes. ¿Por qué hipnótico? Porque despierta al paciente. O sea, al momento... Hipnótico. Ajá. ¿Qué es hipnosis? O sea, ¿De dónde sacaste que era hipnótico? hipnítico. Es hípnico. Hípnico, sí, disculpe. Todo lo que es hípnico es relacionado al sueño. Hasta Crohn se raspa la cabeza. Oye, haz que tu abuelo haga caso. No hace caso. Yo no sé, tú te encargas, tú tienes que encargarte de mejorar todo su perfil para que esté mejor. Sí. A mí sí me hace un poco más de caso, ¿verdad? Bueno, ya pues te toca hablar. Siga, gente. Ya, disculpe, doctor. No se preocupe. Dolor de cabeza hipnítico. Hípnico, perdón. Ya, hípnico se desarrolla solo durante el sueño, despertando al paciente en intervalos de tiempo constantes, por eso se llama dolor de cabeza con reloj despertador. Este de aquí es raro, es más frecuente en mujeres jóvenes, ocurre a partir de los 60 años y también van a haber ataques recurrentes. Los criterios de diagnóstico tenemos A, que es ataque recurrente de dolor de cabeza, que cumple criterios B a E, B, que sea desarrollándose solo durante el sueño y provocando el despertar, C, que sea ocurriendo en 10 días, al mes o durante 3 meses, D, que dure 15 minutos hasta 4 horas después de despertarse, y E, sin síntomas autonómicos craneales o inquietud. La intensidad va a ser leve a moderada, es grave en un 34%, dura de 15 a 240 minutos, hasta puede durar 10 horas. La mayoría es bilateral y se van a hacer ataques desde una semana a 6 por noche. Hay que descartar causas secundarias como son diagnósticos diferenciales como picos nocturnos de hipertensión arterial o fenómeno de rebote en personas con migraña. Ya, la fisiopatología se va a deber a una disfunción dentro del núcleo supraquiasmático en el hipotálamo, el cual va a ser el centro principal de la regulación de los ritmos circadianos, y estimula lo que es la secreción de la melatonina. Entonces, al haber una disfunción de este núcleo, va a haber una disminución de la secreción de la melatonina, el cual se encarga de regular el ciclo sueño-vigilia. Y esto generalmente surge en la etapa del sueño no REM, y principalmente en la etapa del sueño N2. El tratamiento vamos a tener cafeína, litio, indometacina, melatonina, y también se mostró útil lo que es el topiramato, la minitriptilina, el verapamilo, prednisona, cetazolamina, gabapentina y el pizotifeno. Ya. El dolor de cabeza persistente diario, por lo general se ve en personas sin antecedentes de dolor de cabeza, es más frecuente en mujeres y afecta en niños. La persona va a tener determinación de la fecha exacta del comienzo, es intensidad leve a severa, ubicación variable del dolor, y va a acompañar de náuseas, vómitos, fotofobia y fonofobia.
Ya, aquí se dice que hay dos subtipos que van a ser un subtipo autolimitado que generalmente se resuelve en varios meses sin terapia y un subtipo refractario que es persistente a los regímenes de tratamiento preventivo. Dentro de los criterios de diagnóstico, tenemos dolor de cabeza persistente que cumplen criterios B y C, B de inicio distintivo y claramente recordado, con dolor continuo e incesante dentro de las 24 horas, C, presente por más de 3 meses y D, que no se explica mejor con otro diagnóstico. La etiología se debe a una infección viral o un evento estresante como una cirugía, donde se evidencia una inflamación persistente en el sistema nervioso, secundaria a lo que es una activación glial y a un aumento de los niveles del factor de necrosis tumoral alfa. También se debe a una hipermovilidad en la articulación de la columna cervical, en el cual va a causar lo que es una convergencia de las aferencias cervicales del trigémino y del núcleo caudales. Las causas secundarias, vamos a tener lo que son trombosis de la vena cerebral, dolor de cabeza por presión baja o alta del líquido cefalorraquídeo, dolor de cabeza por uso excesivo de medicamentos, meningitis, arteritis de células gigantes, sinusitis efenoidal, síndrome de cervical y lo que es dolor de cabeza postraumático. En cuanto al tratamiento, es muy difícil manejar y con tratamiento agresivo muchos pacientes no mejoran y se vuelven refractarios, pero se ha visto que es muy útil lo que es la doxiciclina, los inhibidores del factor de necrosis tumoral, la mexiletina y los que son los corticoides endovenosos. Eso es todo, doctora. Gracias. Génesis, ¿por qué usted dice acetazolamida si es acetazolamida? Disculpe, doctora, no me fijé. Sí, es acetazolamida. Ya, ¿y cómo funciona eso? Disminuyendo lo que es la presión intracraneal en el paciente. ¿Por qué? ¿Cuál es el mecanismo de acción? No. O sea, es un inhibidor es un inhibidor. Un inhibidor de la anidrasa. Sí, es de la anidrasa carbónica. Nada, se demoró Google en cargar rápido. No estaba buscando. Ay, no. De verdad, doctora, así lo que se me había olvidado la bueno. Ok, bueno. Muchas gracias. Ya. Gracias. Yo voy a presentarles un caso clínico para ir desarrollando un poco lo que hemos conversado ahora y sobre todo para presentarles un tipo de dolor de cabeza que también hay que tenerlo presente dentro de todas estas amplio rango de posibilidades cuando encontramos un dolor de cabeza de reciente inicio que es persistente, que va aumentando en intensidad y que cursa con signos graves, clínicos graves, pero que uno no encuentra la causa. Esta se trata de una mujer, de una joven de 24 años de edad, procedente de Esmeraldas, universitaria, zurda, y consulta por cefalea, disminución de la visión y visión doble. Ya cuando el paciente tiene cefalea y visión doble, ya de entrada ustedes saben que no es una cefalea primaria. ¿Ya? Ya de entrada saben que independientemente de que esta paciente padezca migraña, yo ya tengo que tener en la cabeza que hay algo más que no sea una cefalea primaria. Ella tenía como antecedentes tomar anticonceptivos y la cefalea, fíjense que ella tiene 24 años, había empezado 10 meses antes. Y ese dolor de cabeza había ido empeorando. Con el tiempo, el dolor de cabeza se fue agregando vómitos,
comenzó a perder visión y 4 meses antes comenzó a ver doble. Con esa evolución, lo que tenemos que pensar inmediatamente es que estamos hablando de algo que es progresivo, algo que es o expansivo o algo que va creciendo, algo que va empeorando. O sea, no es una cefalea que se ha mantenido en una meseta, sino que ha ido empeorando, presentando ya signos de focalización, porque si ya tiene diplopía, ahí hay alteración de pares craneales. Y al examen físico se encontraba signos vitales normales, un estado mental normal, pero se encontraba una parálisis del sexto par derecho y un papiledema bilateral. Entonces tenemos una cefalea progresiva con edema de papila, náuseas, vómitos, parálisis del sexto par. El diagnóstico presuntivo, ¿cuál sería? Hipertensión endocraniana. Un cuadro de hipertensión endocraniana, excelente. Ajá. Doctora, una pregunta. ¿Y este paciente puede ser que tenga hipertensión endocraniana asociada a un adenoma hipoficiario o un tumor hipoficiario? A cualquier cosa, claro. Uh-huh. O sea, tú ya tienes un síndrome de hipertensión endocranial y la hipertensión endocranial puede ser primaria o puede ser secundaria. Pero si yo ya tengo un curso evolutivo en desmejoría, pues tengo que pensar en algo que está ocupando espacio o algo que me explique esa hipertensión endocraniana. Entonces, ¿cuál sería el siguiente paso? Podríamos realizar imágenes. Una imagen. Imágenes, ajá. La resonancia magnética de Una RF. hipófisis. Comenzaríamos por lo más sencillo, ¿verdad? Vamos a pedir una tomografía. Y la tomografía de esta paciente es una tomografía que no muestra nada. Sus ventrículos laterales están en línea media, no hay asimetrías, no hay desplazamiento, quizás un poquito así como medio grande aquí, pero nada así que uno pueda decir, ve, aquí hay un tumor, un infarto, hay algo. No hay nada. Entonces vamos a la resonancia. Se hace la resonancia y tampoco tenemos nada. Entonces, si no tenemos nada en la resonancia y no tenemos nada en la tomografía, ¿cuál sería el siguiente paso? Punción lumbar podría ser. Ok, hacemos una punción lumbar, pero recuerden siempre tener en la cabeza que es una mujer joven que toma anticonceptivos y que tiene dolor de cabeza con hipertensión endocranial. ¿Qué tienes que descartar? Trombosis de seno venosa. Trombosis venosa, muy bien. Y la angioresonancia venosa muestra que están todos los senos venosos permeables. ¿Ok? Entonces ahí sí, ¿cuál sería el siguiente paso? Ahí sí tengo que buscar punción lumbar. Hago la punción lumbar y me encuentro con que la presión de apertura es de 560 medida con manómetro. Tumor cerebro. Un pseudotumor cerebro, sí. El citoquímico normal, así es. El citoquímico normal, no hay bacterias en el gram. El bar es negativo, tinta china negativo y los cultivos son negativos. Entonces, tengo un síndrome de hipertensión endocranial comprobado con una hipertensión en la salida del líquido cefalorraquídeo, recordando que ya por encima de 220 ya es un criterio para pseudotumor cerebral. Pero ahí la condición básica es que el líquido sea normal.
porque si el líquido salía con 20 células, con 50 células, con presencia de bacterias o lo que sea, ya estamos hablando de una neuroinfección, y las neuroinfecciones también causan hipertensión endocranial, entonces ya no es un pseudotumor. ¿Ya? Entonces, yo lo que quiero es que tengan siempre ese dato cuando vean una hipertensión endocraniana clínicamente, pero no encuentren nada dentro de las imágenes. Por eso es que el nombre es pseudotumor, un falso tumor, porque lo primero que a uno se le ocurre es que sea un tumor. Entonces, dentro de este pseudotumor, las características serían síntomas de hipertensión endocranial, síntomas relacionados al papiledema, signos atribuibles al aumento de la presión intracraneal o el papiledema. Ahí estaba la visión doble y la disminución de la visión. Hipertensión intracraneal documentada con punción lumbar practicada en decúbito lateral mayor de 220, que el líquido cefalorraquídeo sea normal, que no exista lesiones vasculares o estructurales en neuroimagen, que la venografía por resonancia magnética sea normal. Entonces, el diagnóstico sería una hipertensión intracraneal idiopática, también llamada pseudotumor cerebri. Esta hipertensión intracraneal, anteriormente, hace muchos años, se la llamaba como hipertensión intracraneal benigna. Porque en el momento en que tú ya descartabas un tumor, tú decías, bueno, estoy en el lado benigno, pero resulta que no es tan benigna. ¿Qué pasa con la hipertensión endocranial sostenida? ¿Qué pasaría si no se resuelve la hipertensión intracraneal en un paciente? El paciente se Herniación. Ajá, herniación. No, pues ¿por qué se hernia? No, habría, ¿cómo que se llama esto? O sea, se podría herniar si hubiera una lesión estructural que por el edema vasogénico provoque una corriente hacia abajo. ¿Qué es lo que tenía esta mujer que le molestaba más que junto con el dolor de cabeza? Alteraciones de la visión. Visuales. Que no veía. Cuando tú tienes la hipertensión intracraneal sostenida, los nervios ópticos, inicialmente tú no pierdes la visión. O sea, en ninguna hipertensión intracraneal aguda existe alteración de la visión. Pero la hipertensión intracraneal crónica te aprieta los nervios ópticos y produce isquemia del nervio óptico. Entonces, el riesgo de una hipertensión intracraneal sostenida, no resuelta, es provocar atrofia del nervio óptico y con lo cual hay ceguera. Esta paciente tenía su edema de papila, pero ya tenía un curso clínico de 10 meses y había pasado de un médico en médico, oftalmólogo en oftalmólogo, porque no veía. Porque su problema empieza con el dolor de cabeza y con la falta de visión. Pero cuando llega a la clínica, el dolor era realmente insostenible y ya prácticamente no veía. Entonces, ahí lo que hay que hacer es drenar líquido cefalorraquídeo, hacer punciones lumbares repetidas. A veces hay que llamar al neurocirujano para que provoque una fenestración de la vaina del nervio óptico, y cuando el caso pues ya lo amerite, y la mayoría de las veces se termina en eso, colocar una válvula de derivación lumboperitoneal, con la cual se alivia la hipertensión intracraneal. Pero si ya hay daño del nervio óptico, eso ya no es recuperable. Esta chica se quedó ciega, mejoró su dolor de cabeza, hace una vida con su limitación por la ceguera, ha tenido que aprender a vivir
ciega, aprender escritura braille, y pues ese, digamos, es una de las consecuencias de un retardo en la atención, o sea, en el diagnóstico y en la atención médica. El pseudotumor cerebral, recuerden que lo más importante son las cefaleas. Puede haber oscurecimiento visual, un tinnitus pulsátil. Generalmente se ve en mujeres obesas. Sin embargo, esta chica era delgadita, pero la mayoría de las veces se ve en mujeres obesas, en mujeres jóvenes, ¿ya? Las manifestaciones de hipertensión intracraneal idiopática, en los niños incluso podría presentarse como un papiledema asintomático. La reducción de la agudeza visual y la disminución del campo visual en la presentación es un signo ominoso que requiere intervención agresiva. Bueno, esto es un trial que se hablaba del tratamiento. Aquí funciona la acetazolamida, a veces se puede dar esteroides, pero sobre todo es disminuir la presión. De nada te sirve dar medicación si no disminuyes la presión. Aquí puede empezar un paciente con o sea, el edema de papila de esta chica no es que se formó de un día para otro. ¿Ya? Entonces, porque inicialmente tú puedes ver borramiento de los bordes papilares, luego ya comienzas a ver una alteración en los vasos sanguíneos, porque este edema de papila comienza a obstruir y a comprimir vasos sanguíneos, y ya en casos severos ya se ve prácticamente estallado como rayos la papila y toda la deformación y la obliteración de los vasos sanguíneos. Y este es el resultado. El fondo de ojo de esta chica ya demuestra una papila atrófica, blanca, totalmente blanca, chiquita y bien delimitada. Entonces, el manejo inicialmente uno lo debería monitorizar en base a la disminución del campo visual, y si el paciente no se resuelve con diuréticos y con acetazolamida, entonces el tratamiento va a ser la fenestración y las punciones lumbares repetidas o la derivación lumboperitoneal. La otra cosa que tenía pendiente yo Doctora, y de casualidad la paciente no tenía antecedentes de consumo de tetraciclina. Fíjate que no, en buena hora que me has hecho ese dato, sí, aquí no se sabe exactamente por qué se produce el pseudotumor cerebral. Se cree que es un trastorno de la dinámica del líquido cefalorraquídeo. Los pacientes que se han descrito o han tomado crónicamente tetraciclina o vitamina A, algunos han tomado esteroides largo tiempo, pero no, en este caso no había ningún antecedente. Sí, pero esa es una pregunta que hay que siempre hacer, porque esa es una de lo que te podría orientar. La otra cosa que quería es enfatizar un poco era en el asunto del mecanismo de acción de los triptanes sobre los receptores serotoninérgicos. Acuérdense que hay varias familias, hay 14 subtipos de receptores serotoninérgicos, y la serotonina
eh, normalmente tiene un papel que es no solamente que tiene que ver con el mecanismo del dolor, sino también con el ánimo, el sueño, el comportamiento, el apetito. Y aquí, como ustedes ven, hay diferentes tipos de receptores, pero los receptores que están involucrados en la génesis de la migraña son los 1B y el D. Y entonces, al ser estimulados estos receptores, inhiben la liberación de la serotonina y por lo tanto, al inhibir la liberación de serotonina, provocan una acción de vasoconstricción que permitiría o impediría que se provoque la fase de dolor. Aparte de eso, existe también, pues, como ustedes ya saben, al producir vasoconstricción, se disminuye la liberación de sustancia P y del péptido relacionado con el gen de la calcitonina, previniendo las señales de dolor. Y además, los triptanes actúan en la raíz dorsal del cordón medular. También ahí están los receptores 5HT, 1B y D, que bloquean la transmisión de las terminales del trigémino y por lo tanto producen una sensibilización, una ausencia de sensibilización central. El otro es el péptido relacionado con el gen de la calcitonina, que está involucrado en los mecanismos de sensibilización central al dolor. Y sobre estos es donde actualmente están dirigidos los fármacos, los anticuerpos monoclonales, principalmente el Erenumab, que está involucrado como ya aceptado por la FDA para el manejo de las migrañas crónicas. Entonces, en este cuadro está resumido todo el mecanismo por el cual la migraña y los abortivos de la migraña actúan. Tienes el estímulo directo, activación de la red trigeminal, eso te produce los pródromos, eso te produce activación de los núcleos del RAFE y de las neuronas trigeminales que tienen los receptores 5-HT1B y D. Hay liberación de potasio y aminoácidos excitadores. Hay activación de la vía trigémino-vascular. La liberación de aminoácidos excitadores produce esta oligoemia propagada cortical, que es la encargada de provocar el aura. Y la activación del sistema trigémino vascular va a provocar la liberación de los péptidos vasoactivos, vasodilatación, inflamación y dolor. Okay. Y lo otro que también tenía pendiente con ustedes era el término de dolor neuropático, que es un término que, como estábamos viendo migraña, quería también hacérselos conocer, porque es algo que ustedes van a ver con bastante frecuencia, generalmente en pacientes que tienen polineuropatía. Y entre las enfermedades que ustedes como médicos generales van a ver con frecuencia va a ser pacientes diabéticos. Y todos los diabéticos, dependiendo de su tiempo de evolución y de su control, van a desarrollar un mayor o un menor grado de neuropatía. Y entonces existe este término de dolor neuropático, a lo que la gente muchas veces le llama como neuralgia. Y el término neuralgia es simplemente un tipo de dolor neuropático que no es lo mismo que cualquier dolor. No es el típico dolor inflamatorio causado por un golpe, por un mecanismo nociceptivo. En este caso, el dolor es generado por un daño del mismo nervio o una disfunción del sistema nervioso central. Entonces, el típico dolor neuropático es un dolor pocas veces
especificado y hay que ayudar al paciente a que nos lo especifique porque puede sentirlo como quemazón, como hincadas, como latidos, a veces como corrientes eléctricas, como un frío doloroso, como sensación de agujas. El dolor aquí característicamente es más severo durante el reposo, mientras que en el movimiento mejora. Y se puede acompañar de hiperalgesia, de alodinia, de parestesias, disestesias. Entonces hay que tener en cuenta que hay dos tipos de dolor. El dolor nociceptivo, que es el clásico dolor que tú te golpeas, te caes, te golpeas la rodilla, se te hace morado, verde, se te hincha y ese tiene un dolor inflamatorio. Y el neuropático, que es la respuesta de la lesión del nervio. Este dolor neuropático pues lo van a ver en la neuropatía diabética, en la neuralgia posherpética, en la neuralgia del trigémino, la neuralgia del glosofaringio. Estas dos neuralgias que se ven, que las nombro aquí, la neuralgia del trigémino y la neuralgia del glosofaringio, son los tipos de neuralgia que comprometen la cara y que a veces también se acompañan de dolor de cabeza. En la neuralgia del trigémino, a veces la gente o los médicos que no tienen, no conocen bien del tema, pueden hablar de neuralgia del trigémino o cualquier dolor de la cara. Y eso no es una neuralgia del trigémino. La neuralgia del trigémino es un dolor en el trayecto del nervio trigémino tipo neuropático. Entonces es como un correntazo y viene por segundos, unas sacudidas, un latido, el paciente se sostiene un rato y pasa el dolor. Luego viene otro episodio de crisis, viene la misma sensación y pasa el dolor. Una de las características de la neuralgia del trigémino es que tiene sitios gatillo. El paciente sabe que si se cepilla los dientes o se toca la nariz, se desencadena el dolor. Entonces está siempre pendiente de no tocarse porque esa zona le desencadena el dolor. Esos pacientes suelen a veces ir donde el odontólogo varias veces porque piensan que tienen una pieza dental dañada y a veces se hacen extraer la pieza dental y el dolor persiste. En estos casos no hay déficit neurológico. La neuralgia del trigémino no se acompaña de hipoalgesia. Si tú encuentras una disminución de la sensibilidad, ya estás hablando no de una neuralgia del trigémino, sino que estás hablando de una lesión central y ya tienes la obligación de pedir una resonancia. Todos estos dolores neuropáticos se mejoran con anticonvulsivantes. Ahí está la carbamazepina, la lamotrigina, el valproato. A veces puede existir un vaso sanguíneo que hace una impresión sobre el nervio y entonces ese latido del vaso sanguíneo constantemente sobre el nervio provoca una alteración en la conducción, en el flujo axoplásmico y provoca la neuralgia. Entonces ahí en esos casos cuando se encuentra una compresión neurovascular, entonces ahí sí se le pide al neurocirujano la intervención para que se coloque una especie de cojín que separe el nervio del vaso sanguíneo. Y la otra neuralgia que también hay que tenerla en cuenta es la neuralgia del glosofaringio, que no es tan frecuente como la neuralgia del trigémino. La neuralgia del glosofaringio se caracteriza por un dolor en la base de la lengua. El paciente narra en el ángulo de la mandíbula que tiene un dolor, que de pronto vienen unos correntazos, de pronto tiene como unos latidos, un dolor que no es fácil, el dolor neuropático no es fácil de delimitar. Cuando tú tienes un dolor que no te has golpeado, tú te delimitas, y se me duele toda esta zona. Cuando tienes dolor neuropático,
puedes decir el trayecto, pero no lo puedes delimitar. En estos casos interfiere al hablar, al deglutir, incluso el hablar puede generar el dolor. Y como hay mucha vecindad del nervio glosofaringio con el seno carotidio, podría haber bradicardia o síncope. También la neuralgia glosofaringio, también hay que hacer, en el caso de estas neuralgias craneales, siempre hay que hacer angioresonancia para ver si no hay un compromiso neurovascular y con lo cual se podría, a veces no resolver, pero sí aliviar bastante y no tener que tomar tanto anticonvulsivante. Ok. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Sí, doctora, yo le quería preguntar si está escrito tal vez cuánto tiempo aproximadamente tiene que pasar desde que el paciente comienza a presentar los síntomas de cefalea en el pseudotumor cerebri hasta que ya llega a un estadio, digamos, de la ceguera total. ¿O eso depende de la presión individual que O tenga sea, cada? depende de la presión. Lo que tú tienes que tener en cuenta como médico es que si tú tienes un dolor de cabeza que no ha existido antes y un dolor de cabeza reciente y que está teniendo un patrón en aumento, algo tiene que estar pasando. Porque si esta chica tiene un dolor de cabeza a los 24 años, recién 10 meses antes, ok, estaba en edad de que comience la migraña, pero resulta que en vez de mejorar o tener ciclos como ocurre en la migraña, el curso es hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba en síntomas. Y cuando ya la persona te narra que hay alteración de la visión, pues ahí ya ese signo es de alarma. No todos los pseudotumor cerebri se diagnostican. Este es para mí, de lo que yo he visto en todo este tiempo, es el único pseudotumor cerebri que yo he visto que ha quedado con ceguera, o sea, que se ha diagnosticado tan tarde. Habitualmente, si tú los diagnosticas tempranamente con el papiledema, pero sin alteración de la visión, pues se resuelven totalmente. Oh, ya, entonces, No tienes que esperar. entonces no es algo, o sea, no es común y no se presenta de manera, digamos, rápida las alteraciones visuales en esto. No, la alteración visual es en el camino, a tal punto que una de las preguntas que siempre te hacen en las pruebas cuando pasas exámenes, ¿cuál es la diferencia entre el edema de papila por hipertensión endocranial y el edema de papila de la neuritis óptica? Porque se pueden ver por igual. Un nervio óptico inflamado se ve edematoso y una hipertensión endocranial se ve edematosa. La gran diferencia es que la neuritis óptica te produce déficit de la visión desde el principio. En cambio, la hipertensión endocraniana, tú tienes hipertensión endocraniana, tienes el tumor cerebral, tienes el papiledema, pero sigues viendo. Pero si la hipertensión intracraneal comienza a aumentar, llega a un momento en que produce isquemia del nervio óptico. O sea, tiene que ser sostenida. ¿Cuánto tiempo? Qué sé yo, 6 meses, 6 semanas, 8 semanas, que comience a haber signos. Habitualmente el paciente antes de eso acude al médico. Esta paciente lamentablemente vivía en Esmeraldas y quizás allá no la vio alguien preparado, de ahí se fue a Manabí y así fue. Ya, a veces sucede eso y cayó, se fue a las ópticas y fue a una óptica y afortunadamente en esa óptica el optometrista, mis respetos para ese optometrista porque se portó de calidad al ver el edema de papila y dijo, no, mijita, tú no es que necesitas lentes, tú lo que necesitas es ir a ver al médico. Así que la mandó rápido al hospital. De lo contrario, seguía, o sea, nadie le había hecho un fondo de ojo. A eso me refiero. Oh, ya, está bien. Muchas gracias, doctora. Bueno, Isaac.
A ver, ¿quiénes van a hablar? Yo, doctora. A ver. Angie Salinas Bombón. Andrea Pulido, Peo Paolo Constantino y Fátima Romo. A ver, vamos. Tienen media hora. Angie, mínimo tú vives en Salinas. ¿No vives en Salinas? Cuéntame. No, no vivo en Salinas. ¿Sí está en mi diapositiva? Sí. Ya. Empiezo. ¿Sí? Ya, buenas noches, doctora, compañeros presentes. El tema a tratar el día de hoy es traumatismos craneoencefálicos. Bien, el traumatismo craneoencefálico se considera en primer lugar en cuanto a frecuencia y gravedad de la gran variedad de enfermedades neurológicas. Según la American Trauma Society, se calcula que cada año 500.000 estadounidenses son hospitalizados por un trauma cerebral, de los cuales aproximadamente 75.000 a 90.000 de estos pacientes mueren y la mayoría de ellos son jóvenes. El trauma craneoencefálico es un problema simple y complejo. ¿Por qué simple? Porque básicamente no hay dificultad en encontrar la causa, es decir, el golpe en la cabeza. Y complejo porque por los efectos retardados que pueden llegar a complicar la lesión. En cuanto a las definiciones, tenemos que, según la literatura, conmoción indica una sacudida o estremecimientos violentos del encéfalo y trastorno funcional transitorio resultante. Por lo tanto, todas las lesiones que causan conmoción, estas incluyen una fuerza física que imparte movimiento a la cabeza. Es decir, no hay conmoción si la cabeza está fija. Esto puede ocurrir con mayor frecuencia en personas, en jugadores de fútbol americano o en boxeadores, como podemos observar en esta imagen, la conmoción que está recibiendo este boxeador tras el golpe. Y en cuanto a la contusión, bueno, significa un traumatismo directo al tejido cerebral sin interrupción de su estructura. En esta TAC podemos observar múltiples contusiones cerebrales, también hemorragia en los hemisferios y fractura de cráneo. Ya. ¿Cuáles son los factores de particular importancia en la lesión del encéfalo? Tenemos la movilidad diferencial de la cabeza y el cerebro. También la subjeción del tallo cerebral superior, en tanto permite los movimientos de los hemisferios cerebrales, y la relación de las partes lesionadas del encéfalo en relación con el tabique dural y las salientes óseas. Se considera dos aspectos notables como base principal de los traumatismos craneoencefálicos en la vida civil. Uno es que a menudo estos inducen una pérdida temporal del conocimiento. Y dos es que aunque no se penetre... ¿Cuál conocimiento? ¿El aritmético, el geométrico, el ortográfico, el matemático? O sea, el paciente pierde el conocimiento. Pierde la conciencia. Pierde la conciencia. Pierde la conciencia, ok. Pierde la conciencia. Ya, entonces tenemos que, aunque el cráneo no se penetre, el encéfalo, sin embargo, puede sufrir lesiones importantes, como por ejemplo una contusión, desgarro, hemorragia o edema. ¿Cuál es la relación que hay entre una fractura de cráneo y una lesión encefálica? Bueno, esto ha ido cambiando con el paso del tiempo. Durante la primera mitad del siglo XX, se creía que estas lesiones del encéfalo eran secundarias a un trauma de cráneo. Sin embargo, ahora se sabe que el cráneo, a pesar de ser una estructura rígida, es lo suficientemente flexible para resistir sin fracturarse a un golpe que puede llegar a lesionar el encéfalo. En contraste, también se han visto pacientes que han tenido traumas de cráneo, pero no han tenido un trastorno prolongado grave de la función encefálica, y eso se debe tal vez porque la energía del golpe se disipa en el trauma.
La tendencia moderna se ha preocupado más por la presencia o ausencia de la lesión encefálica más que por el de la fractura de cráneo. Sin embargo, la presencia de la fractura de cráneo puede indicar muchas cosas, como por ejemplo el sitio, la posible gravedad de la lesión del encéfalo, también puede explicar la parálisis de los nervios y además de ello crea vías potenciales de entrada para las bacterias, aires y salida para el líquido cerebroespinal. Fracturas de la base de cráneo y lesiones de nervios craneales. Bueno, estas fracturas de la base de cráneo generalmente son difíciles de detectarse en las radiografías simples de cráneo. Sin embargo, se las debe sospechar cuando hay signos clínicos característicos de alguna lesión de algún nervio. En el caso de la fractura del peñasco del temporal, esta suele deformar el conducto auditivo externo o desgarrar la membrana timpánica con otorrea, es decir, fuga de líquido cerebroespinal. También en algunos casos puede haber acumulación de sangre en la membrana timpánica y hace que cambie de coloración. Esta fractura se extiende hacia atrás y lesiona el seno sigmoideo, el tejido que se encuentra por detrás del oído y sobre la apófisis mastoide se acumula y cambia de coloración, lo que se conoce como signo de Barrett, que es lo que estamos viendo en la imagen. ¿Ya? Y tenemos que cuando hay la fractura de la parte anterior de la base del cráneo, la sangre puede haber fuga de sangre hacia los tejidos periorbitarios, lo que va a dar un aspecto facial característico de mapache u oso panda, que es el que observamos en la imagen de acá. Bueno, tenemos que cuando hay la presencia de cualquiera de estos signos, se demanda el estudio de una tomografía computarizada de base de cráneo con el uso de ventanas de exposición para detectar una fractura. Bueno, en esta imagen podemos observar las diferentes fracturas que pueden darse a nivel del peñasco del temporal, pueden ser longitudinal, transversal o mixta. En este caso, en esta TAC, observamos una fractura longitudinal del peñasco. Es importante saber que tanto el nervio olfatorio, el facial y el vestíbulo coclear son los más expuestos a este tipo de lesiones. Sin embargo, con este tipo de fracturas cualquier nervio puede verse afectado. La anosmia y la pérdida aparente de sentido del gusto son muy frecuentes en estas fracturas, en especial tras caídas sobre el dorso de la cabeza. Estas anosmias en la mayoría de los casos son permanentes y algunos casos que son unilaterales en los pacientes no suelen notarlo. Se cree que los mecanismos de estos trastornos se da por el desplazamiento del encéfalo y el desgarro de los filamentos de los nervios olfatorios en o cerca de la lámina cribosa por la que cursan. En cuanto a la fractura de la silla turca o cerca de ella, esta puede desgarrar el pedículo de la hipófisis, lo que posteriormente va a provocar diabetes insípida. O rara vez esta fractura puede causar hemorragia de un adenoma hipoficiario preexistente y esto da paso a un síndrome de apoplejía hipoficiaria. Ya en algunos casos la fractura del hueso efenoides puede llegar a lacerar el nervio óptico, causando ceguera. También tenemos que en esos casos la pupila no reacciona a un estímulo luminoso directo, pero aún lo hace el estímulo luminoso sobre el ojo opuesto, es decir, reflejo consensual. Tenemos que en el intervalo de varias semanas, el disco óptico puede tornarse pálido o atrófico. Y también en el caso cuando hay lesiones parciales del nervio óptico, pueden haber escotomas o visión borrosa. En el caso de una lesión completa del nervio oculomotor, bueno, aquí el paciente presenta ptosis, divergencia de los globos oculares con permanencia del ojo afectado en posición de abducción y elevación. También hay pérdida de los movimientos mediales y verticales del ojo y la pupila se encuentra fija y dilatada. En este caso, cuando la diplopía empeora con la mirada hacia abajo y hay esta posición de compensación de la cabeza, quiere decir que hay lesión del cuarto par o nervio troclear. Tenemos que en las lesiones de las divisiones oftálmicas y maxilar superior del nervio trigémino, estas pueden darse ya sea por una fractura en la base de cráneo, en la fosa craneal media, o por un traumatismo extracraneal directo a las ramas de los nervios.
En estos casos, los pacientes pueden presentar adormecimientos o parestesias en la piel inervada por este nervio o estos nervios lesionados, y también puede presentar neuralgia. En el caso de una lesión facial, también se puede dar de dos formas. Una puede ser por fracturas transversales a nivel del peñasco del temporal. En este caso puede ocurrir una parálisis facial inmediata por sección del nervio. Bueno, en estos casos la anastomosis del nervio puede resultar beneficiante. Y también tenemos las fracturas longitudinales del peñasco del temporal. En este caso, la parálisis facial se retrasa por varios días y esta es transitoria y aún no se conoce bien el mecanismo. Bueno, en cuanto a la lesión del octavo par, esta asimismo, por fractura del peñasco, puede haber pérdida de la audición o vértigo postural con nistagmo. En este caso, el paciente presenta esto posterior al trauma. Y en algunos casos raros, cuando hay trauma del conducto del hipogloso, también puede haber pérdida o adormecimiento de un lado de la lengua. Fístula carotidio-cavernosa. Tenemos que esta se puede ocasionar por la fractura de la base del cráneo a través del hueso esfenoides, que puede llegar a desgarrar la arteria carótida interna y una de sus ramas intracavernosas. Y en cuestión de horas, un día o 2 días, puede llegar a provocar eso que podemos ver en la imagen, exostalmo pulsátil desconfigurante, que se da por la entrada de la sangre arterial a las venas oftálmicas, tanto superiores como inferiores. También el paciente va a referir que siente tensa la órbita, dolorosa, y el ojo puede quedarse inmóvil de manera parcial o completa. Y esto se debe a la presión que va a tener los nervios oculomotores que atraviesan el seno. Tenemos que en esos casos el par afectado con mayor frecuencia es el sexto par y con menor frecuencia el tercero y el cuarto. También puede haber isquemia del nervio óptico y de la retina, y esto puede causar pérdida de la visión, congestión de las venas retinianas y glaucoma. Se considera que de un 5 a un 10% de estas fístulas se resuelven por sí solas. Sin embargo, las restantes deben obliterarse por medio de radiología de intervención o también por medios quirúrgicos. Tenemos que estas fístulas pueden ser por causas traumáticas, también por una rotura de aneurisma saccular intravenoso o por la enfermedad de Ehlers-Danlos, en la que el tejido conjuntivo es defectuoso. O en algunos casos no puede encontrarse causa. Bueno, aquí tenemos una resonancia magnética que se le hizo a un niño de 12 meses, pretérmino de bajo peso, que tuvo un traumatismo facial leve. En esta resonancia se puede observar la dilatación de la vena oftálmica izquierda. Y a este paciente se le hizo una angiografía digital en donde se evidencia el drenaje del seno cavernoso y hay la vena oftálmica dilatada, la superior. Neumocefalia, aerosele y rinorrea. Tenemos que en caso de que la piel que está sobre la fractura del cráneo se lacere y las meninges subyacentes se desgarren, o que la fractura atraviese la pared interna del seno paranasal, esto va a crear una entrada para las bacterias, a la cavidad craneal, lo que va a provocar que haya meningitis o abscesos. También puede provocar la fuga de líquido cerebroespinal, y esto se lo va a observar como presencia de una descarga acuosa de la nariz, que se conoce como rinorrea de líquido cerebroespinal. ¿Cómo nosotros sabemos que es este tipo de rinorrea? Bueno, se le hace la determinación del contenido de glucosa con la cinta de diabetes, ya que, como sabemos, el moco de por sí no tiene glucosa. O también se puede saber mediante la presencia de fluoresceína o mediante la administración de un colorante yodado hidrosoluble que se inyecta al espacio subaracnoideo lumbar, y luego se absorbe en las partículas que se encuentran ubicadas en la cavidad nasal. Tenemos que la rinorrea asimismo puede recuperarse por sí sola, pero ya se indica una reparación de la dura madre rota si es que el trastorno persiste o se complica por episodios de meningitis. En cuanto al aerosol, tenemos que esta es la acumulación de aire dentro de la cavidad craneal,
y ocurre con gran frecuencia después de fracturas de cráneo o procedimientos neuroquirúrgicos. Ya esta se puede ver en las tomografías computarizadas, se ven en los espacios epidurales, subdurales, sobre las convenciales o entre los hemisferios. Cuando hay pequeñas acumulaciones de aire, bueno, esas se absorben por sí solas. Sin embargo, cuando hay una acumulación importante de puede ocasionar signos clínicos, ya, y eso se lo conoce como neumocráneo, neumoencéfalo, atención. Y tenemos que en estos casos, cuando ya hay signos clínicos, ya se indica una aspiración de aire con aguja. Bueno, tenemos las fracturas hundidas, que estas van a tener importancia si la dura madre subyacente está desgarrada o si el encéfalo está comprimido. En estos casos se indica cirugía durante las primeras 24 y 48 horas. Bien, yendo con los mecanismos de la conmoción cerebral y el coma en caso de una lesión craneoencefálica cerrada, se han descrito varios hechos relacionados con estos trastornos. Uno, tenemos, bueno, la conmoción, que esto, lo que ya les mencioné anteriormente, que significa una parálisis traumática. Conmoción es con C. ¿Ah? Conmoción es con C. Está con C. ¿Dónde está con C? En el título. Oh, sí, no. Ya. Lo siento. El resto sí está con C. No me he dado cuenta. Ya, bueno, y también se ha dicho sobre los efectos de la conmoción sobre el funcionamiento del encéfalo, que pueden persistir por un tiempo variable. Por eso es importante tener en cuenta el tiempo en el que el paciente pierde la conciencia. Ya tenemos que en este caso se dice que cuando es por un tiempo breve ya se considera que es por conmoción, pero si es por un tiempo prolongado es contusión, o se considera que puede ser por alguna otra lesión traumática. Ya, y tenemos que la condición óptima para la producción de la conmoción es lo que ya les mencioné anteriormente, y lo confirmó Denny Brown y Russell, que es el cambio en el movimiento de la cabeza, es decir, se impartió el movimiento a la cabeza mediante un golpe o un movimiento de esta que se detuvo contra una superficie dura o rígida. Yendo a las manifestaciones clínicas de la conmoción, tenemos que las características de esta va a ser abolición inmediata del conocimiento. ¿Cuál conocimiento? De la conciencia. De la conciencia. Ya, de la conciencia. La supresión de los reflejos, es decir, si el sujeto está parado, va a caerse. También hay un paro transitorio de la respiración, periodo breve de taquicardia, hay una disminución de la presión arterial después de un incremento momentáneo al tiempo del impacto, y también en casos muy raros, esto dependiendo de la intensidad puede causar la muerte, pero esto tal vez se deba a un paro respiratorio. Tenemos que justo luego de la pérdida de la conciencia puede haber una extensión tónica breve de las extremidades, ya esto, o movimientos convulsivos clónicos que duran alrededor de 20 segundos. Sin embargo, estas convulsiones conmocionantes no se han demostrado que confieran un riesgo mayor de crisis futuras. Algo importante que saber es que durante pocos segundos que el paciente permanece está sin conciencia, va a haber la recuperación de los signos vitales, ya se van a normalizar. Tenemos que después de un periodo variable, el paciente empieza a mover los ojos, empieza a moverse y abre los ojos, pero no ve. Ya tenemos que ver la disminución de los reflejos corneales, faringios y cutáneos. Además, también ya empieza a retirar las extremidades frente a estímulos dolorosos. Y es así como poco a poco el paciente hace contacto con el ambiente, ya empieza a obedecer órdenes, también responde de forma lenta e incoherente a las preguntas que les hacen,
pero en este periodo el paciente no forma memorias. Es decir, el paciente puede incluso entablar una conversación con el observador, sin embargo, luego no recordará nada de eso. Bien, la recuperación total tenemos que corresponde al tiempo en la que el paciente ya empieza a formar memorias consecutivas de las experiencias actuales. Ya, este tiempo de recuperación puede ser en unos segundos, minutos, horas o quizás más. Para el observador, estos pacientes están comatosos desde el momento en el que se dio el traumatismo hasta que ya abren los ojos y empiezan a hablar. Sin embargo, para el paciente, este periodo de la pérdida de conciencia es hasta incluso desde un punto antes al trauma, es decir, amnesia retrógrada, hasta que ya son capaces de poder formar memorias de forma consecutiva. Ya tenemos que la duración del periodo amnésico, en particular de la amnesia anterógrada, es el índice más digno de confianza de la gravedad de la lesión conmocionante. Y tenemos que actualmente se ha integrado un nuevo concepto que es el de aturdimiento, que representa el grado más leve de la conmoción. Gracias. Muy bien, nos vamos a quedar ahí. Voy a pasar lista, que ya veo que se han escapado dos. Vamos